Listo. Vamos a... Buenas tardes, bienvenidos al stand de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por su compañía. Esta tarde vamos a presentar una novedad editorial de la Facultad de Artes y Humanidades. Se trata de Bartolomé de las Casas y el paradigma biopolítico de la modernidad colonial, un libro que podrán adquirir por ebook en la plataforma de ediciones.unandes.edu.co. Voy entonces a presentar a nuestros invitados de hoy. Este es un libro que justamente publicamos hace 2 años por el profesor Carlos Jáuregui y David Sorocó. Voy a rápidamente a leer sus perfiles para quienes no los conozcan, sepan algo de ellos. Carlos Jáuregui es investigador, profesor de literatura latinoamericana y antropólogo de la Universidad de Notre Dame. Entre sus publicaciones se destacan Espectros y Conjuras, Asedios de la Cuestión Colonial, Iberoamericana 2020 y Canibalia, Premio Casa de las Américas 2005, Iberoamericana 2008. Coeditor de Of Range and Redemption, The Art of Osvaldo Guasaguayín de Verdeur University, Fan Arts Gallery 2008. El profesor David Sorocó es profesor titular de la Facultad de Artes y Humanidades, trabaja en el Departamento de Humanidades y Literatura, y el profesor ha escrito otros títulos como de nuestra editorial, Mestizaje Inconcluso, Raza y Gobierno en la Población, Luis López de Mesa, y el ensayo biopolítico en Colombia. Pues no sé si pasé rápidamente este libro, pero este libro también es una coedición, edición entre el profesor Carlos Jáuregui y David Sorocó. Se trata de Emiliano Zapata, 100 años sin fotos, un librazo, ha sido éxito en ventas, entonces te lo recomiendo por si al final de la presentación quisieran, está acá en la editorial, quisieran echar un vistazo. Nos acompañan en esta presentación la profesora Patricia Zalamea, ella va a moderar la charla. Patricia Zalamea hizo una edición bellísima en una colección de bolsillos, se llama la colección Cénica. Se trata de originales múltiples, el grabado en los albores de la imprenta. Y rápidamente, para quienes no conozcan a la profesora Patricia, ella es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte, fue decana de la Facultad de Artes y Humanidades y dirigió el ciclo básico uniandino. Me gusta mucho hablar de la especialidad en arte del Renacimiento. Su investigación se centra en la cultura visual cortesana y sus usos de la mitología antigua, la globalización de la imagen grabada en la modernidad temprana y la tradición clásica de América Latina. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este conversatorio. Ya les cedo la palabra para que arranquemos. Hola, pues de nuevo muchas gracias, María Victoria. ¿Me están oyendo bien? Y pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy, a mis queridos colegas y amigos Carlos y David. Además, pues estoy muy agradecida, muy honrada de que me hayan invitado a moderar, digamos, este conversatorio, realmente a que tengamos una conversación sobre este libro recién salido del horno, que es el resultado, como verán, de una investigación de muy largo aliento, reflexiones de lo que llamaríamos larga duración, de las que he sido testigo en varias ocasiones a lo largo de la última década en que he estado cerca de ellos en este proceso, así que estoy muy contenta de poderlos acompañar en este momento. Incluso tuvimos a David recientemente en mi seminario de Renacimiento Italiano y el Nuevo Mundo hablando sobre investigaciones. Yo también tenía una presentación sobre mis dos colegas, pero pues voy a saltar algunas cosas, pero sí quiero hacer énfasis en otras, algunas que ya mencionó María Victoria y otras simplemente porque creo que también van a ser relevantes para nuestra conversación. Pues como vieron, ambos son autores con numerosas publicaciones, numerosos libros, también actividades curatoriales sobre Guayasamín, juntos. Ese catálogo de Zapata, pues en realidad fue una exposición itinerante y pues David y Carlos han trabajado juntos desde hace mucho tiempo. Además de este catálogo que es impresionante de Zapata, han publicado juntos anteriormente sobre Bartolomé de las Casas, hubo un capítulo en Bril en el 2022, también fue un artículo también reciente A Contracorriente, es volumen 20, y tienen también un artículo que les recomiendo, que es sobre el Hospital de Hernán Cortés en Ciudad de México, que sigue funcionando, que se llama el Hospital de Jesús, donde también terminé hace unos meses con su
guía a distancia. Y si no estoy mal, la primera publicación conjunta de ustedes sobre biopolítica fue ya hace 10 años en Perífrasis, ¿cierto? Que es una de nuestras revistas que también verán por acá, del Departamento de Humanidades y Literatura. Así que tienen, digamos, una versatilidad que siempre me ha impresionado y que creo que es algo que vemos en este libro, pues que tiene finalmente realmente una aproximación diría transdisciplinaria por el diálogo que hay entre múltiples disciplinas y también la forma en que esto le puede hablar a personas desde muchísimos campos. Entonces, bueno, como pueden ver, es un libro cuyo título ya nos muestra como 3 conceptos fundamentales y quería empezar hablando de ellos con nuestros autores. Primero está gran protagonista, Bartolomé de las Casas, está el paradigma político, biopolítico y el concepto de modernidad colonial, mucho de lo cual pues puede ser paradójico en cierto sentido. Entonces quería pues empezar por preguntarles justamente por el protagonista del libro. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas y por qué retomarlo ahora? Algo que es fascinante del libro es que ustedes muestran otro aspecto, profundizan, yo diría, en los primeros años a partir de toda una serie de documentos, memoriales, escritos de Bartolomé de las Casas, a quien siempre asociamos como una figura, entre comillas, humanitaria que se encargó de defender a los indígenas de la explotación colonial. Pero ustedes complejizan al personaje de muchas formas. Entonces quería que tal vez nos contaran primero quién es este personaje, por qué es tan fascinante y cómo, pues, cuáles son esos lados que ustedes exploran de él. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, espero que me escuchen hasta el fondo. Bartolomé, ¿quién es Bartolomé de las Casas? Yo creo que es una pregunta que se hacía Bartolomé de las Casas todos los días antes de las 11 de la mañana y no había respondido al irse la luz. Normalmente, como decías tú, nosotros pensamos, la mayoría de las personas piensan en Bartolomé de las Casas canónico en un libro fundamental que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Eso es lo que se piensa en el iniciador de los derechos humanos, el defensor de los indígenas, en el apóstol de los indios de América Latina. Todo eso corresponde a las casas después de la línea roja, digamos. Es unas casas tardío en realidad en relación con las casas que nosotros exploramos. En las casas que nosotros exploramos todavía no es fraile, no es dominico, no es abogado, no se ha educado en teología y está más preocupado por otro tipo de cosas. Como ustedes ven, las casas se había ordenado en España en 1507, 1508 más o menos, y nosotros nos concentramos en una serie de propuestas alrededor de 1516 a 1521. Es un periodo muy específico y muy poco tratado. Los estudiantes normalmente se quejan cuando se les pone a leer esos documentos anteriores al 21, porque son documentos muy difíciles de leer y estos particularmente muy complicados para hacer una historiografía. Entonces nos concentramos en esto. Antes de estas propuestas que están en amarillo, nosotros trabajamos unas casas que fue participante en la conquista de la española, participó en la guerra contra los indígenas, ganó, lo llamaban en esa época pacificación, y recibió indígenas como beneficio en encomienda, o sea, fue encomendero. Es unas casas muy distintas a lo que nosotros normalmente pensamos. Después vienen las propuestas que son esencialmente el Memorial de Remedios del 16, un memorial de gobierno para los indios hecho por Montesinos en el 17, el Memorial de Remedios 2 del 18 y otro texto para tierra firme al final del 2021, de su última experiencia. Entonces nosotros trabajamos en las casas. Es en las casas, cuando lo leemos nos suena más como economista, como pensador utópico, como consejero del rey, que como salvador de los indios. Esa es una de las casas muy diferente al que veremos después
en esta imagen típica canónica, que es la imagen que se ha consagrado de las casas en América Latina. Sí, que es como esa imagen heroica, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, que es típico de la Academia Mexicana del siglo XIX, que es como esa herencia que hemos tenido. Ahora, ustedes contextualizan a de las casas también en una situación en, digamos, la Española, en las Antillas, en toda esa zona, ¿no?, donde había llegado Colón pocos años antes, en medio de una crisis demográfica. Todos sabemos que hubo una depoblación indígena que ocurrió en las primeras 3 décadas del siglo XVI, realmente a causa de la explotación, de enfermedades, donde la cifra es impresionante. Ustedes tienen también un manejo de datos y cifras que es increíble, pero básicamente estamos hablando de un paso de 380.000 personas a 4.000 indígenas en una cuestión de 20 años. ¿Nos podrían hablar un poco más como de ese contexto, cómo se está moviendo de las casas en medio de esto? Bueno, a David no le gusta tanto que hablar de números, y a mí sí, pero pues no los voy a abrumar con los números. Miren sencillamente la gráfica, ¿verdad? Esta es una gráfica no de un descenso de población, sino de una catástrofe, ¿verdad? Hay una discusión muy grande si había 200.000, si había 250.000, si había 300 o 370.000 indígenas en la Española. Cualquiera que sea la discusión, el número sobre el que estamos hablando para 1492 en realidad es para 1519 quedaban 2.000, 3.000 indígenas mal contados, es decir, una destrucción total y absoluta de la población de la Española. La primera experiencia colonial española en América fue un desastre. Y precisamente este desastre ayudó a modelar otras experiencias como las de México o Cuba, etcétera, etcétera. No se ve la imagen. Bueno. Aquí, en la tapa del libro, ustedes pueden ver una imagen que es una imagen de Fernández de Oviedo, en la que nos presenta una visión idílica, así feliz, de como sería el Facebook de la colonización, digamos. Si la colonización tuviera Facebook, esas serían las... creo que no, ya nadie usa Facebook. Instagram, bueno. Entonces lo cierto es que se presenta lo bonito y lo feliz, como una mujer, que no vemos desafortunadamente acá, una mujer trabajando, lavando el oro, unos hombres rompiendo la tierra, otros cargando las bateas con el material, y atrás la abundancia de los conucos de la yuca. Entonces es la visión que tiene Oviedo en 1535 sobre la minería en la Española. Nada más lejano de la realidad, del infierno, de sudor, de sangre, de muerte que significaron los primeros 30 años de la conquista en el Caribe. Aquí vemos una gráfica más detallada en la que vemos cuándo viene, porque hay un descenso de la población, pero la población se viene abajo rotundamente a partir de 1503. ¿Qué es lo que pasa en 1503? En 1503 llega Obando, Nicolás de Obando, quien establece una nueva forma de minería. Antes la minería no existía realmente como industria, antes de 1503, sino que el oro se recogía a través de un sistema que se llamaba drenaje. Drenaje es que yo iba por tus ollitas, ¿verdad? Y después ibas por las pepitas de oro que tenías en tu casa, y en prácticamente 8 años, menos de 8 años, los españoles drenaron, es decir, sacaron el oro que había sido extraído y trabajado por 1000 años, los 1000 años anteriores. En 8 años se acabó. Entonces, cuando llega Nicolás de Obando impulsa un proyecto de minería. Bueno, ese proyecto de minería acaba con la población, y la acaba porque lo separa de la comida, lo pone a trabajar a las mujeres en edad de reproducción, y al final termina obviamente afectando todo el sistema de comida, salud y matando a la población indígena. Y aquí, cuando ya básicamente cuando no hay solución, llegan las soluciones, ¿verdad? Entonces las soluciones son las leyes de Burgos y la propuesta que nosotros analizamos, las propuestas de las casas, que llegan a tratar de salvar la vida cuando ya no queda vida.
cuando quedan ya 2.000, 3.000 indios, ahí llega las leyes de Burgos, que la han llamado el monumento de los derechos humanos del imperialismo español. En las escuelas de derecho se estudia como un monumento, pero en realidad solamente era un intento, el primer intento de la corona de tratar de controlar la muerte y el abuso en América, del trabajo. Bueno, obviamente también hay una curva que no es de vida, sino es una curva que es de oro. Y ustedes pueden ver aquí también como en 1503, ¿se acuerdan que les dije que pasó en 1503? La minería se dispara. Bueno, en ese momento que se dispara la minería, el oro sube, la producción de oro sube enormemente. Estos son datos de remesa, no de todo el oro que llega, sino del oro que llega para la corona, a Sevilla. Y vemos que se mantiene con sus altibajos hasta alrededor de 1511, cuando ya empieza a haber escasez de vida, ¿verdad? Y el rey Fernando, que nosotros lo llamamos como el rey Eurófilo, obsesionado con el oro, pide que se recoja más oro en el momento de la mayor crisis de vida. Así que se desploma de manera catastrófica también desde el punto de vista del erario, la producción de oro, para jamás recuperarse otra vez. Este ciclo que llamamos el ciclo de oro y el ciclo de oro va a ser reemplazado por otro ciclo, que es el ciclo posterior, que se llamará el ciclo del azúcar, que también es un ciclo de sangre y está acompañado por esclavitud africana en la española. Es que yo creo que eso nos lleva a ese concepto fundamental del libro de ustedes, que es esta idea de la biopolítica, que sirve de marco, que sirve de herramienta de análisis, de lente para entender, digamos, estos proyectos de Bartolomé de las Casas y de estos intentos, ¿no?, de intervención en la población por parte de la corona, que resulta también muy paradójico, ¿no?, como señala Carlos, en ese momento, digamos, de mayor despoblación, empiezan a buscar unos remedios, unas intervenciones que resultan también catastróficas. Pero nos lleva a ese concepto que creo que David nos lo va a explicar, porque se lo he además oído en múltiples publicaciones, en múltiples clases. Pero además de contarnos sobre el concepto, quería preguntarles también sobre esta idea de que hay un giro biopolítico, ¿no?, en el análisis de la historia cultural latinoamericana. Y también porque leyéndolos ustedes, uno tiene la sensación de que esto también es una apuesta política. Entonces, si nos puedes contar sobre eso, David. Bueno, entonces, muchas gracias, Patricia. Hay una parte, podríamos decir, teórica del asunto, que es la conceptualización de la biopolítica colonial, y otra que tiene que ver con la política de la crítica, ¿no? ¿Por qué acercarse a pensar los textos coloniales de esta manera? Bueno, al principio nosotros estamos hablando de un problema que se asocia con la población, ¿no?, cómo gobernar la población. Y estamos hablando, siempre que hablamos de este tema, de la biopolítica, estamos hablando de un problema económico. Y el problema económico siempre está asociado con el problema de la población, cómo se reproduce la población, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante entender, porque es lo que siempre se confunde, que la biopolítica es un cálculo abstracto, ¿no? Muchos de ustedes que son estudiantes míos ya lo saben, y que son cálculos globales sobre la vida, sobre la población. No estamos hablando de casos individuales, no se trata de las caries de Mario, ¿no?, de el sexo de alguien, etcétera, etcétera, sino que se trata en general de temas globales. Entonces es importante entender que la biopolítica es un cálculo abstracto sobre la vida. ¿Okay? Bien. Pero hay que distinguir unos momentos. Nosotros tomamos el concepto de biopolítica de Foucault, que tiene apenas unos 50 años, o sea, en eso no estaríamos ante una novedad. El problema de la biopolítica tiene que ver con la dificultad que implican los dos términos que se asocian, vida y política.
Y entonces son dos campos de intervención de casi todas las disciplinas, desde la biología hasta la arqueología, pasando por la antropología, etcétera, etcétera. ¿Qué es la vida? ¿Qué se considera vida? ¿Y qué serían las políticas sobre la vida? Bueno, entonces hay un primer momento que tomamos de Foucault, donde Foucault dice, bueno, en realidad hubo un cambio de paradigma, ¿sí?, en algún momento determinado que tiene que ver con un momento en donde el soberano, ¿sí?, hace morir y deja vivir. Estamos hablando del rey, de la monarquía, ¿no? No le importa hacer vivir, no tiene como objetivo hacer vivir. Pero este paradigma, digamos, se transforma con el advenimiento, digamos, de la revolución industrial, de la ilustración, de la revolución francesa, dice Foucault, y el Estado se empieza a interesar por la vida. Ahí, dice Foucault, una estatalización de lo biológico, ¿no? Y nosotros entonces decimos, bueno, pero ¿esto pasó en el siglo XVIII? No, nos parece que esto ya ocurrió en algún momento, o por lo menos fue una propuesta. Y la encontramos muy tempranamente en 1516 en la obra de Bartolomé de las Casas, quien le sugiere al rey que hay que hacer vivir a la población indígena, que de ese vivir de los indígenas dependen las rentas reales y depende la economía y la salud del reino, la salud económica del reino, que no hay que dejar morir y que es necesario transformar las vidas de los indígenas. Ustedes saben, evangelización. Entonces podemos dar un ejemplo de esta biopolítica colonial lascasiana, ¿sí? Dice, el bien de todos estos reinos tan anchos y espaciosos está en que estén poblados de indios. Entonces hay una temprana preocupación en las casas y en otros autores por esta idea de la reproducción y la multiplicación de la población. Si no hay población, como vimos en los gráficos precedentes, no hay posibilidad de riqueza, ni de extraer la riqueza, ni nadie que extraiga la riqueza. Tú preguntabas por el giro político, por la apuesta política que nosotros hacíamos, y la respuesta es difícil. Lo cierto es que la propuesta de Foucault era una propuesta política, pero una propuesta política que llegaba cuando se acababa la política como se entendió por mucho tiempo, es decir, la propuestas de grandes relatos de liberación, relatos globales de interpretación de movimientos históricos, movimientos económicos, pero los últimos 50 años han estado marcados por políticas, lo que se llama micropolíticas de identidad, y la biopolítica se desentiende totalmente de la identidad. No hay nada menos importante en la biopolítica que la identidad, como la entendemos hoy. El sujeto, Patricia, no le importa, a la biopolítica no le importa Patricia, no le importo yo, le importa la población y la vida, el trabajo, no le importan tus caries, le importa la salud oral, porque de la salud oral depende la regularidad de la fuerza de trabajo. El flúor, colocar el flúor en... Entonces hace cálculos globales. Ustedes piensen, si hay un sujeto en la sala, ya no hay biopolítica. Tiene que haber una gráfica, una vida abstracta, no es la vida que ustedes conocen que ebulle, no es la muerte de alguien que se sufre, es la mortalidad, cosas de ese estilo. Entonces así la biopolítica hace un proceso de abstracción y globalización de conceptos que ha sido muy difícil de trabajar en los últimos 50 años. Nosotros queremos reinstalar ese concepto en el momento, precisamente en el momento en el que se está abandonando, el Estado abandona sus responsabilidades históricas, la responsabilidad por la salud y por la vida, pensando que la responsabilidad de la salud tuya o de la población está en cada individuo como una forma de inversión. Invierte en tu salud y no en una inversión colectiva. Entonces queremos reinstalar ese concepto para hablar de categorías políticas importantes como la intervención del Estado en áreas como la salud, pero también para identificar vida y trabajo, porque si hay un concepto que se acerque mucho a la noción que nosotros trabajamos de vida, o a la noción que Foucault trabaja de vida, es la de trabajo.
lo que se maneja es el trabajo, el labor, como se dice en inglés. Sí, es que algo que surge una y otra vez, y volveremos, yo creo que varias veces sobre esto, es que parte de la paradoja de que empiece a existir esta preocupación, digamos, por la salud, entre comillas, el bienestar o por lo menos mantener en vida a la población indígena, es porque en realidad detrás hay una explotación. Hay ese se quiere estar así para poder trabajar, es decir, aparece uno de los, digamos, conceptos también como muy tremendos, es la idea de que puede haber una explotación humanitaria y que todo esto está sucediendo en medio de la modernidad colonial, ¿no? Porque también de alguna manera estamos encontrando raíces de eso que llamaríamos la modernidad, ¿no? Una economía capitalista, extractivismo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esos términos o simplemente cómo explicar todo esto en ese contexto también de modernidad colonial? Bueno, no podemos. No podemos conciliar. Las casas está atrapado en una contradicción, que es la contradicción de la explotación y la muerte. ¿Cómo hacer que el colonialismo sea sustentable? Pues es imposible, porque a la larga agota vidas mediante la explotación del trabajo, agota recursos naturales. Entonces no hay posibilidad de que el colonialismo sea sustentable. Y uno puede poner cláusulas humanitarias, por ejemplo, que le den de comer a los indígenas 2 veces al día, que hagan hospitales para los indígenas, bueno, cosas que además no sucedieron, que eran un plan original que nunca sucedió, digamos, ¿no? Entonces, hay un modelo, claro, que es el modelo extintivo, ¿no? Asociado al lobo, ¿no? Y un modelo reproductivo que sería humanitario. O sea, no vamos a ir hasta la extinción, sino que vamos a hacer que los obreros tengan prole, que haya proletarios, que exista, digamos, la reproducción, no solamente sin esa reproducción de la gente, no es posible la reproducción del capital. Y en el caso del colonialismo, sin la reproducción de los indios, no es posible, digamos, la continuidad. Las casas le dicen al rey, su reino, la salud de su reino depende de la vida indígena. Si usted los mata, si usted los explota, no va a haber ni reinos ultramarinos, ni arcas del Estado, ni reino del Estado. Las casas muy modernamente están tratando de hacer humanitaria la explotación colonial. Nuestro amigo Karl Marx llamó a ese tipo de explotación vampírica. Y ustedes dicen, ¿humanitaria y vampírica? Sí, exactamente. El vampiro permite la continuidad de la vida y reproduce el rebaño para poder seguir sacando sangre. Es el modelo capitalista, por eso el modelo capitalista se preocupa por la vida, bueno, se preocupaba. Por mucho tiempo se preocupó, dejó de preocuparse hace unas semanas. Entonces, por mucho tiempo el capitalismo se preocupó de la vida de los obreros, incluso tenía sistemas de seguridad social, de atención médica, no por cuestiones humanitarias, sino porque sin trabajadores no hay trabajo, sin trabajo no hay plusvalía, sin plusvalía no hay capital, sin capital no hay rentas, y sin rentas no hay Estado. Entonces es una ecuación biopolítica muy clara de reproducción de la vida, y eso es lo que él quiere, que continúe el rebaño, que continúe la vida. Mientras que el modelo inicial, el modelo del oro, de la extracción del oro, es un modelo lupino. El lobo no conserva el rebaño. De hecho, come una pata aquí, una cabeza allá, un corazón en el otro y desperdicia la vida. Entonces, esto es lo que está en debate. Y hay una trampa, como dice David, porque no hay colonialismo bueno. Decir colonialismo bueno es como decir una puñalada amorosa. Eso no existe, eso no tiene con qué se comerse. Pues lo que también les quería preguntar un poco sobre todas estas, digamos, ordenanzas y leyes que tienen que ver con el trato a los indígenas, o incluso estas leyes de Burgos, que a veces se consideran también como unas especies de nuevos derechos humanos. De nuevo, todo esto sucede un poco a la luz de
poder lograr que esa población sobreviva, pero sobrevive, digamos, ¿para qué? Y una de las soluciones, que también es, digamos, dramática, uno de los remedios incluso que propone las casas es, bueno, entonces traigamos a personas para esclavizar desde el África, ¿no? Para trabajar entonces en las minas. Entonces pareciera pues que todas estas leyes, incluso instrucciones que llegan a tratar de mejorar las condiciones, incluso por oposición un poco a los actos, los conquistadores, ¿no? Me refiero a cuando justamente mandan a Obando como gobernador para sacar a Colón y la cosa pues se agrava cada vez más. Y aparentemente dentro de estos, digamos, derechos está también la idea de que entonces los indígenas se vuelven súbditos tributarios, ya no son, digamos, semiesclavos, pero son trabajadores asalariados libres. Entonces justamente también les quería preguntar, en medio de todo este contexto, ¿cómo es eso de la libertad? ¿Cómo puede haber libertad? ¿Cómo se puede ser un sujeto libre que al mismo tiempo está siendo obligado a trabajar? Bueno, hay varios puntos. Uno que, digamos, la vida, digamos, entra en el cálculo político, son vidas calculadas, hay vidas de vidas. No todas las vidas valen lo mismo. Eso en primer lugar. El otro punto también importante de entender, que siempre discutimos en clase con los estudiantes, es el hecho de que exista una ley no es una garantía, digamos, para que no haya injusticia. Si nosotros leemos las constituciones o leemos, vamos a encontrar que es todo maravilloso, pero sabemos en la realidad que hay explotación, que hay desigualdad, que hay racismo. Bueno, entonces, las casas se reían de estas leyes de Burgos que fueron promulgadas en el 12 y enmendadas en el 13, porque eran ridículos, eran imposibles de poner en práctica, y además los que se iban a encargar de controlar estas leyes eran los propios encomenderos, o sea que era doblemente ridículo. De ahí, de esta insuficiencia, o de gran parte de la insuficiencia que estas leyes suponen, es que las casas hacen su propuesta. Es decir, si hubiesen funcionado estas leyes de Burgos, pues no tendríamos el declive poblacional, digamos, que acabo de mostrar Carlos. Entonces, frente a la insuficiencia, las casas dicen, no, esto no está funcionando, hay que terminar con este sistema. No es que propongan las casas el fin del colonialismo, sino que propone una forma diferente, digamos, de tratar con la vida indígena. Bien. Estas leyes, por ejemplo, tienen que ver con una serie de dispositivos biopolíticos y anatomopolíticos y neumopolíticos que en parte tratan de organizar lo que es a todos, que todos saben que es un desastre. Reformar el repartimiento, el buen trato y la evangelización. Por ejemplo, una de las leyes prohíbe llamarlos perros, básicamente, ¿no? Las mujeres solo pueden ir a trabajar hasta el 4.º mes de embarazo. Y cosas por el estilo que son realmente ridículas si pensamos, digamos, en los términos de la protección de la vida. Bueno, y una cosa muy importante que pensamos generalmente que es como una base súper importante de la biopolítica, que tiene que ver con la alimentación, ¿no? El cálculo calórico para poder mantener la vida y el trabajo, ¿no? Que digamos, las casas prestan especial atención y detallan, ¿no? Pormenorizadamente. Como decía David, estas leyes llegan tardísimo y lo que salvan no es a los indios, lo que salvan es la conciencia del rey aurófilo, la mala conciencia, ¿verdad? Le salvan la mala conciencia. Y lo primero que sucede después de estas leyes se reforman en el 13, se hacen en el 12, se reforman en el 13, y al año siguiente el rey ordena repartir los indios, es decir, coger los que sobrevivieron y repartirlos nuevamente en encomienda. Entonces, es una preocupación de dientes para afuera, es una preocupación legalista, no tiene ningún efecto. Se imprimieron 50 copias, ¿saben cuántas quedan de las 50 que se imprimieron? 0 pollos.
no queda una, lo cual quiere decir que no se perdieron, las perdieron, es diferente. Entonces nunca se aplicaron, no hubo nada serio en estas leyes. Y lo que quieren las casas entonces es intervenir este sistema horrible de la encomienda, metiendo en la mitad administradores del rey. ¿Y quién serían los administradores del rey? Uno le preguntaría a las casas y las casas diría, moi, la iglesia y los frailes. Entonces esa es la propuesta que él va a hacer en el 16 para tratar de solucionar esta farsa que constituyeron las leyes de Burgos, que llegaron cuando ya no había casi oro ni indígenas en la Española. Ya estaban robándose indígenas en las islas vecinas, en las que llamaban Lucayas, que son las Bahamas, en las islas de los Gigantes, y empezaban a saquear la costa norte de Panamá y Colombia. Bueno, ustedes en esa, digamos, primera parte del libro también hacen comparaciones con textos asociados con las utopías, ¿no? Que es uno de los, digamos, grandes temas literarios del siglo XVI, pensando en la utopía de Moro, comparada con el memorial de las casas. No sé si nos pueden elaborar un poco sobre esta, digamos, otra paradoja. Bueno, siempre que estemos frente a un siglo en donde las utopías se pongan de moda es que hay una gran catástrofe, ¿no? Porque las utopías surgen justamente para poder pensar cómo salir de las catástrofes. Ahora, existen diferencias. La utopía de Moro está escrita en el mismo año en que está hecha la propuesta de Bartolomé Las Casas. Incluso conocemos que hay un autor que creyó encontrar el link entre la propuesta de Las Casas como fundamento de la propuesta de Tomás Moro. Hoy sabemos que eso es imposible por fechas y por un montón de documentos. Ahora, no importa esa relación, quiere decir que en el ambiente contemporáneo, en 1516, Europa está pensando en utopías. En el medio del colonialismo más cruento y mortífero, surgen las utopías. Ahora, hay una diferencia. Una cosa es escribir utopías en un sillón calentito, digamos, ¿no? Con comida y abrigado. Y otra cosa es estar en el desastre y escribir en el desastre, viendo la muerte de frente. Entonces hay diferencias y coincidencias, pero la principal diferencia es que la propuesta de Moro es una propuesta utópica de un futuro posible, imaginado. Y la propuesta de Las Casas es una propuesta que se tiene que hacer ya para que se acabe la muerte. Entonces, los dos, digamos, tienen que ver con un gobierno de una población ultramarina. Pero claro, hay una isla que es ficticia, ¿no? Donde viven los utópicos, y hay una isla que es real, que es la española, donde mueren los indios. Hay una preocupación biopolítica en Moro, una reflexión filosófica desde la metrópoli, ¿sí? En un orden imaginario, como dijimos, y en Las Casas, una propuesta biopolítica colonial para una realidad que es histórica, que es concreta, que está sucediendo ahí, ahora, ya mismo. Las villas agrarias que se proponen, mixtas, también en Las Casas existe la primera propuesta de mestizaje en América. ¿Sí? Nosotros pensamos que eso lo hizo Vasconcelos. No. Eso tiene que ver básicamente con una propuesta de Las Casas. Los dos proponen, por ejemplo, que hay que hacer hospitales. O sea, no se puede concebir o imaginar, digamos, un reino ni colonial ni ficticio sin salud. Y los dos son puntillosos. Y los dos piden, digamos, hospitales bien arreglados, con enfermeros, con medicina, etc. Por otro lado, también está el orden jerárquico, ¿no? El fomento del trabajo, quién se va a encargar de hacer que la gente trabaje. Bueno, en el caso de Moro tiene que ver con los sifograntes. Y Las Casas dice, bueno, tiene que haber los mayordomos, ¿no? Las Casas hace una nómina, hace una lista, habla de los mayordomos, del staff del hospital, ¿sí? Las Casas organiza prácticamente un modelo de ejecución gubernamental. Y la comida es central. ¿Sí? Ambos saben que sin comida no hay posibilidad
de prosperar la vida. ¿Sí? Que la escasez de comida lleva a la muerte y lleva a la enfermedad. Entonces la alimentación, tanto en las casas como en Moro, es, tiene cierta importancia. Finalmente la idea es un optimismo de la producción. Vamos a producir y finalmente algún día va a llegar la felicidad. Y dicen las casas, cuando tengamos ovejas, vamos a llenar las almohadas con lana. Y vamos a repartir lo que sobra y vamos a tener comida en abundancia. Y todo el mundo va a comer. Y nadie va a morir por falta de comer. Entonces hay como una especie de optimismo que anima, digamos, a las dos utopías, ¿no? Bueno, para esta segunda parte de nuestra charla les iba a proponer que nos detuviéramos en dos capítulos en realidad de su libro, que tienen imágenes muy poderosas. Me refiero al primer capítulo, que se ocupa del oro, de lo que ustedes llaman la peste aurífera, que es una imagen muy poderosa que sigue existiendo en nuestro imaginario, ¿no? Que es el extractivismo del oro, y en Colombia en particular. Y bueno, les recomiendo muy particularmente pues, todo el libro, pero aquí ustedes hacen un recorrido minucioso, ¿no? Que van desde las primeras impresiones en el diario Colón sobre el oro, sobre cómo llevaban el puesto el oro los indígenas, hasta pues esas intervenciones a las que hacía yo referencia antes. Y de nuevo pues aparece esta idea de vamos a ordenar, mejorar las condiciones de vida, incluso atraer personas del África para esclavizarlas, todo con tal de pues, hacer este extractivismo. Y ustedes incluyen dos imágenes en ese capítulo, otra vez la de Fernández de Oviedo, que tal vez los que la tienen por ahí, tal vez se va a ver mejor, no, por alguna razón no se ve. Pero como decía antes Carlos, es como esta imagen, ahí sí, utópica, idealista, donde se ve feliz, y la contrastan pues con también este manuscrito muy conocido como el Drake Manuscript, donde de nuevo vemos en medio de un paisaje unas personas que están evidentemente trabajando, sacando el oro, y alguien que lo está, digamos, contabilizando. Es a lo que te referías antes también como el ciclo de oro, que va de la mano del ciclo de azúcar y el ciclo de sangre. Y pensaba que el lugar de las imágenes en estos textos de alguna forma contribuye, ¿no?, a reafirmar esa imagen que se estaba exportando, que esto era algo que podía pasar en condiciones, digamos, que no se evidencia en la imagen pues lo que realmente estaba detrás de eso, hasta que uno llega a ciertos autores como de Brie, que van a contribuir ahí sí, digamos, a la leyenda negra española, y pues pone en evidencia esto. Pero quería que nos contaran un poco sobre ese recorrido, digamos, por la peste aurífera que ustedes hacen, digamos, y de alguna manera pensar el lugar de estas imágenes en esa historia que ustedes cuentan. Bueno, la primera imagen no la pueden ver, pero es una buena oportunidad para ir a leer el libro y ver la imagen allí reproducida, o la pueden reproducir también en algunas otras, en algunos otros lugares la pueden ver. Esta imagen, como les digo, corresponde a la visión utópica de la explotación del oro, con abundancia de comida, con mujeres trabajando gorditas, así muy saludables, y hombres también rompiendo la tierra. Y nuestro amigo Fernández de Oviedo llega a decir que los indios son muy perezosos, y eso lo está diciendo para explicar el lado que no está en esta imagen, que es el suicidio. Durante los primeros años de la explotación del oro, el infanticidio, el aborto y el suicidio ocuparon un lugar central en la mortalidad indígena. Y dice, bueno, se matan por perezosos. Y este impresentable de Fernández de Oviedo, sin embargo, está diciendo la verdad. En cierto sentido está diciendo la verdad. El suicidio, el infanticidio corresponden a una sustracción del trabajador del ciclo de explotación laboral. O sea, lo que quita el trabajador no es quitarse la vida, sino quitarle la vida a la explotación laboral. Y en ese sentido es un acto político, lo mismo que el infanticidio o el aborto.
Y eso es lo que nosotros estamos trabajando, esa relación entre producción de oro o agraria, vida, escasez de vida y muerte o necropolítica. En la segunda imagen, que es una imagen del manuscrito, llamado manuscrito Drake, vemos la misma idea de la extracción del oro en Panamá. Pero los sujetos que están allí ya no son indígenas. ¿Ustedes se alcanzan a dar cuenta la etnicidad de estos sujetos o no? ¿Sí se alcanza a ver allí o no? Estamos hablando de esclavos africanos, de esclavos negros. Ha cambiado los sujetos, hay unos ausentes y esos ausentes son los que han muerto. Entonces, estas dos imágenes nos ayudan a hablar de ese reemplazo de la vida de unos con la vida de otros. Porque en la biopolítica no puede existir, en la ecuación biopolítica no puede haber una ecuación biopolítica sin un aspecto necropolítico. No se puede salvar la vida de unos sin sacrificar la vida de otros. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Resulta que aquí, entre la audiencia y los presentadores, necesitamos un riñón. Existen unos protocolos que van a decir que tú tienes prioridad probablemente sobre el profesor Solotkov, ¿verdad? Porque eres más joven, tienes más años de vida y una capacidad reproductiva que él no tiene. Entonces, hay una serie de protocolos y esos protocolos de organización de la vida no pueden salvar la vida de uno sin sacrificar la vida de otros. Y eso es lo que se juega en el nacimiento de la esclavitud a principios del siglo XVI, que es el momento en el que se hace la propuesta de esclavitud africana. Y la hace nuestro amigo Bartolomé Las Casas 7 veces. No es una vez que la hace 7 veces, de esclavos caribes, de esclavos africanos, porque no se puede salvar la vida de unos sin sacrificar la vida de otros, o a menos que se quiera sacrificar la producción económica. Y eso no es posible en la concepción política. Bueno, y como me dicen que tenemos no mucho tiempo, pero entonces no quiero que nos quedemos sin la otra imagen muy poderosa que encuentro en su libro, es el capítulo 4, dedicado al Hospital del Rey y la salud colonial, que también es, digamos, una imagen muy poderosa. Ustedes también hacen una reconstrucción minuciosa sobre ese hospital que no fue, digamos que fue una utopía, pero que al mismo tiempo se basa en una concepción moderna de los hospitales que aparece en la Italia renacentista también del siglo XV, y es una nueva idea de la salud y la arquitectura para la salud, que es muy diferente al concepto de salud que existía anteriormente, donde no intervenía el Estado, sino que era una cuestión, digamos, de beneficencia, pues, digamos, iglesia y algunos privados. En cambio, esto estamos hablando de hospitales creados por el Estado, un poco dentro de estas mismas lógicas. Pero quería que nos contaran, pues, aunque fuera brevemente, sobre este capítulo y esta reconstrucción que ustedes hacen de esta propuesta de Bartolomé de las Casas. Bien, la propuesta de Bartolomé de las Casas es ultramoderna. Está pensando en la salud como una máquina de reproducción de la vida, que salva la vida para la producción natural. No está pensando en la Cáritas, no está pensando en los peregrinos y en los pobres para atenderlos, porque el deber cristiano, no. Son máquinas para curar. Las Casas está tan loco que no solamente propone un hospital en la Española para atender a los indígenas, sino 16 hospitales, uno en cada villa de la Española. Y ustedes se imaginan irle al rey a decir: oiga, ¿qué le parece si hacemos 16 hospitales para salvar a los indios? Por supuesto que la lengua que está hablando Bartolomé de las Casas no la entiende nadie entiende lo que está pidiendo Bartolomé de las Casas. La modernidad tiene que ver con que las Casas estuvo en Roma y sabe que en Italia existe una modernidad sanitaria. Digamos, los mejores hospitales del mundo están en Italia en el siglo XVI. Y los italianos han descubierto, digamos, una forma específica que tiene que ver con la salud como una máquina de curar, que son los hospitales cruciformes, o sea, los hospitales de forma de cruz. Que ustedes podrían decir: uy, nada más medieval que un hospital que tiene una forma de cruz. Y es todo lo contrario. Esta forma de cruz tiene una capacidad, digamos, de
hacer que entre mayor luz, de que circule de mejor manera el aire, de poder hacer pabellones que separen, hacer alas que separen a las mujeres de los hombres, a los enfermos de unas enfermedades específicas de otras. Ustedes recuerden que antes del siglo XV los enfermos en los hospitales se acostaban todos en un mismo colchón, hasta 3 y 4 personas con diferentes tipos de enfermedades. Era un lugar para ir a morir, el hospital era un lugar para ir a morir. Las casas quieren un hospital para hacer vivir, y no quiere uno, sino 16 hospitales. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, además el altar, las casas proponen un hospital cruciforme que tiene un altar en el medio para que todos los enfermos puedan ver misa mientras están en su convalescencia. El modelo que toma es el del Hospedale Maggiore, ¿no? Que lo planeó el Filarete, ¿no? El famoso arquitecto italiano, que estaba súper preocupado con el tema de los excrementos, por ejemplo, ¿no? Dónde van las aguas sucias de los enfermos, cómo hacer circular el viento, cómo hacer entrar la iluminación en los edificios, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, un poco chiste con Carlos, que el Filarete estaba más preocupado por los excrementos que por los sacramentos. Bien. La forma de... ustedes en el libro van a encontrar una larga discusión sobre este asunto de los hospitales sanitarios, una distinción entre la hospitalidad caritativa, la de Mateo, tuve hambre y me diste de comer, y la hospitalidad como la salud como mano del rey, que es lo que quieren las casas. De nuevo, todas estas propuestas enmarcadas dentro de una gran catástrofe que ya no tenía reversa. De hecho, las casas, su siguiente aventura será Cumaná. Finalmente consigue autorización para él mismo ir a colonizar, a ver si lo hace mejor. Y todo esto resulta en una catástrofe horrenda de la cual él decide enterrarse en vida. Es decir, irse a convertirse en dominico, enclaustrarse por 10 años, estudiar y aceptar que Dios le ha dado el mensaje de que no puede defender, de que no puede hablar en defensa de la vida indígena. Entonces se va a estudiar y de ahí salen nuevo las casas, el que conocemos todos, el que va a hablar de Única Vocationis Modo, el de Valladolid, el de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, el de los 8 tratados, es las casas que enseñamos y seguimos leyendo en las universidades y en las aulas. Pero nos toca dejar el espacio, pero de nuevo quiero agradecerles, invitarlas a todos a leer el libro. Además ustedes van a seguir presentando el libro y tiene mucho por donde cortar. Apenas nos detuvimos en 2 de estos casos o imágenes muy poderosas que ejemplifican, todo este estudio, que por cierto, como siempre les digo, pues es muy impactante leer y pensar también esto cómo nos aporta a nuestra perspectiva contemporánea. Así que muchas gracias, David y Carlos, felicitaciones por este. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia, gracias a los estudiantes, Mónica, María Victoria, muchas gracias.